Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Ya me conocen, mi nombre es Virgilio Ortuño, soy licenciado en Economía y maestro en Educación. Y déjenme hablarles un poquito ahora de historia. Pero de historia no nada más como números, como acontecimientos que se dieron, sino como logros de la humanidad. El origen de la humanidad se pierde a través de los años, eh, porque aparte la escritura se inventó hasta el año 3300 antes de Cristo. Antes del 3300 antes de Cristo no hay evidencia escrita de lo que la humanidad hacía. Hay algunas pinturas rupestres muy antiguas, hay algunos utensilios que de alguna forma se pueden usar para extraer cierta información, pero en sí realmente no es escritura. Hasta el 3300 nace la escritura y se empieza a escribir la historia. Entonces, antes del 3300 se habla de la prehistoria, porque no había nada, no se escribió nada. Y después del 3300 hasta el 476, con la caída del Imperio Romano, a esta etapa se le conoce como la Edad Antigua. Después de la caída del Imperio Romano termina la Edad Antigua e inicia el periodo que se le conoce como la Edad Media. En la Edad Media se gestaron muchos movimientos, entre ellos como el iluminismo, donde la gente ya pedía libertad y pedía educación. No nada más lo que la iglesia decía que se tomaba como verdad absoluta, sino que se pedía que se permitiera estudiar los fenómenos desde el punto de vista científico, y después de la alquimia, los experimentos alquímicos que se hacían, nace la ciencia química, nace la ciencia médica, todo esto en la Edad Media como tal, y se gestan ciertos movimientos que permiten que con el descubrimiento de América, el descubrimiento de las tierras donde actualmente vivimos, se termine la Edad Media y se empiece la Edad Moderna. Esta Edad Moderna es un periodo de conocimiento del mundo, de exploración del mundo y de generación de riqueza, sin tener los grandes adelantos tecnológicos que se conocen, o que mejor dicho, que se realizan hasta el momento en que nace la Edad Moderna. Este trayecto a través de la historia, nada más a lo que quiero llegar es que con la Edad Moderna, realmente lo que marca el inicio de la Edad Moderna, estamos hablando de tres hechos que acontecieron en el mundo, más o menos que fueron contemporáneos en la década del 1700, 1770, 1780, 1790. En ese periodo de tiempo suceden tres acontecimientos que fueron realmente trascendentales para la historia del mundo y que permiten que estemos viviendo lo que actualmente vivimos en cuestión de bienestar y en cuestión de privilegios que nuestros ancestros no tuvieron y que ni siquiera soñaron, jamás soñaron. Esos grandes acontecimientos fueron básicamente la revolución industrial en Inglaterra, donde se empieza a utilizar muchas máquinas para el proceso de industrialización, y donde nació la máquina de vapor, que sería posteriormente se convertiría en el motor de explosión de los vehículos que todavía seguimos utilizando. La revolución industrial en Inglaterra, conjuntamente con la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla y con la caída del Imperio francés, donde tenía ahogado al pueblo en impuestos de todo para poder mantener al poder imperial, al poder del rey. Y otro acontecimiento trascendental fue la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
La guerra de independencia de los Estados Unidos no es nada más la independencia de un país. No. Es la semilla que generó las guerras de independencia de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo, de Europa y de África. La guerra de independencia de los Estados Unidos marcó el inicio de los gobiernos republicanos en el mundo, acabando con las monarquías. Bueno, existen algunas que son representativas, nada más realmente son de membrete, pero la guerra de independencia de los Estados Unidos fue lo que permitió que el capitalismo surgiera con un gran ímpetu y con gran potencia y pudiéramos acceder a niveles de bienestar jamás vistos en la historia de la humanidad, ni en Grecia, ni en Roma, ni en España, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte del mundo se ha podido ver los logros y el bienestar que ha conseguido el capitalismo en un periodo aproximadamente de 200 años. Y déjeme decirle algunos de esos logros. Este libro se llama Factfulness. Es un libro, es complicado traducir esta palabra, está en inglés, pero no se puede traducir esta palabra con una sola palabra. Muchas palabras en inglés no se pueden traducir en una sola palabra, se traducen en ocasiones en oraciones. Por ejemplo, este Factfulness es un libro donde nos habla de los logros en términos de números que se han dado en los últimos 100 años, en los últimos 50 años y llegando hasta la actualidad. ¿Cuáles son esos logros que se han podido dar gracias al capitalismo? Y déjenme le explico cuáles son esos logros. Y si gusta encontrarlo, si gusta buscarlo, léalo y se va a dar cuenta de muchas cosas que aparentemente están mal, pero que están mucho mejor de lo que pudieran estar si no existiera el capitalismo. Hablando de derechos humanos, ¿cuáles son los derechos elementales del ser humano? El derecho a la vida. Pocos países actualmente tienen la pena de muerte. Entonces, el derecho a la vida es un logro del capitalismo y ya no hay tanto la horca, no hay el fusilamiento, no hay la guillotina, gracias al capitalismo. Otro derecho humano, el derecho a la salud. ¿Qué tanto ha avanzado en términos mundiales, no de un país o de una región, en términos mundiales, qué tanto avance ha tenido la salud en los seres humanos? Si usted se fija, acabamos de pasar una pandemia ahora en el 2020-2021, una pandemia donde inmediatamente se encontró una vacuna y que muchos no se la querían poner. Muchos decían, es que no vemos los muertos, es que no vemos dónde los entierran, no vemos dónde los tiran. No, fue una pandemia. Pero antes, las pandemias las podíamos ver cuando el vecino, cuando el vecino se estaba muriendo. Cuando en los pueblos el 20, 30, 40, 50% de la población moría. Antes sucedía. Ahora ya no. Entonces, en cuestión de salud, no es nada más el sistema de salud como tal que vemos que vas y te curan y te dan medicina para una enfermedad. No. El sistema de salud es salud preventiva, salud educacional, salud reproductiva. Es un conjunto de elementos que no soy médico, pero la salud preventiva, la mejor salud preventiva es la vacuna. Ya no hay niños que mueren de viruela, de sarampión, de tétanos, de tosferina, de tuberculosis. Se han eliminado prácticamente esas enfermedades gracias a las vacunas. ¿Qué porcentaje de población en el mundo no tiene acceso a una vacuna? Realmente es muy reducido. ¿Qué porcentaje de la población en el mundo no tiene acceso al agua potable? Comparado con hace 100 años, realmente el porcentaje es mínimo.
Y eso está con datos exactos en este libro. ¿Qué porcentaje de la población no tiene alcantarillado? En las comunidades más apartadas en México tienen alcantarillado. Gracias a los gobiernos neoliberales, el estado del bienestar que ahora quiere revivir Andrés Manuel no hizo absolutamente nada. Lo hizo el neoliberalismo. Para mantener una salud buena, también se requiere ciertos satisfactores, como la energía eléctrica. Si tienes energía eléctrica, puedes tener un refrigerador y puedes tener comida en buenas condiciones. ¿Qué porcentaje de la población en México no tiene energía eléctrica? En los pueblitos allá más apartados ya hay energía eléctrica, y lo mismo pasa en el mundo, excepto en Cuba con los apagones, en Venezuela con los apagones, en Nicaragua y en los países socialistas, donde no saben invertir en renovar las plantas para la generación de energía eléctrica o para la generación de cualquier tipo de producto. Pero en términos generales en el mundo, el porcentaje que no tiene energía eléctrica es mínimo. Búsquense este libro. La salud, el acceso a las medicinas en el mundo es más fácil que hace 100 años, mucho más fácil que hace 100 años. En educación, lean ese libro, por favor. En educación, ¿qué porcentaje de niños o de niñas se tienen que desplazar 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros para ir a la escuela en la actualidad en el mundo? En el mundo, la educación básica está prácticamente a la vuelta de la esquina de cada casa. En cada población hay una escuela donde se puede terminar la primaria. En México se puede terminar la primaria, se puede terminar la secundaria y relativamente cerca puedes terminar la preparatoria. Hace 30 años no se podía, hace 50 años era imposible y hace 100 años no existían prácticamente las escuelas. Y así como pasa en México, pasa en muchas partes del mundo. La educación es exageradamente accesible. Hasta las universidades o institutos tecnológicos están cerca de las poblaciones y están en el centro donde convergen una gran cantidad de poblaciones, y la educación está al alcance de todos en el mundo. ¿Qué porcentaje de niñas, qué porcentaje de mujeres pueden terminar una carrera universitaria actualmente en comparación con los hombres? Compara ese porcentaje con el porcentaje de hace 100 años. Hace 100 años la mujer no tenía derecho a educarse ni tenía derecho a votar. Y no lo ha conseguido el socialismo. Dígame, ¿en qué país socialista existe una dictadora? ¿Sabe usted que en Cuba haya un puesto importante para una mujer? ¿Sabe usted que en Venezuela haya un puesto importante para una mujer? ¿Sabe usted que las personas que escapan de estos países en un mayor porcentaje son hombres? ¿Sabe usted que el acceso a la educación y a la salud es más accesible a los hombres en todos estos lugares? Caso contrario del capitalismo. Cuando alguien le hable de las maldades del capitalismo, recomiéndele este libro. Soy Virgilio Ortuño, lo veo en un próximo video.